El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es Anunciación TV y vamos a tener una mañana bellísima con ustedes, entrevistando a los líderes sociales de la República Mexicana para establecer un diálogo a nivel Latinoamérica o Iberoamérica, países de habla hispana, sobre el devenir de la historia, de este momento del que todos somos responsables. Dicen que si hay malos tiempos es porque nosotros somos los tiempos. Si hay buenos tiempos, también porque nosotros somos los tiempos. Esto tomado de San Agustín, parafraseando al obispo de Hipona, y me da muchísimo gusto citarlo y traerlo a la conversación porque el tema de la justicia social y la caridad son los temas favoritos, o el sentido, mejor dicho, el sentido de vida de Anunciación TV. Vamos ahora a platicar con Leticia Valdespino. Ella es fundadora de una de las instituciones más importantes para la atención de personas con síndrome de Down. Se trata de Integración Down, es una institución de asistencia privada, pero ella también es consultora de CONAFE y maestra en educación especial. Leticia Valdespino, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muchas gracias. Encantada de compartir cosas aquí con Anunciación. Pues nos dimos cuenta que habías dejado todos tus deberes bien encomendados en Integración Down, te independizaste y ahora de manera privada estás dando cursos y capacitando a maestros en educación especial y personas interesadas en la atención de personas con discapacidad intelectual. Pero cuéntanos la historia de Fundación Integración Down, que es lo más importante en tu trayectoria hasta este momento y lo que te ha servido de inspiración para siempre. Para siempre, sí, es cierto, porque he aprendido mucho de esta población. Nosotros nos constituimos en 1998 con un grupo de padres de familia, buscando precisamente integrar a los niños a la educación básica. Y tuvimos la oportunidad de conjuntar un grupo profesional muy importante y formar la primera institución que integraba a estos niños a la escuela primaria y al jardín de niños, y fue una labor muy, muy grande. ¿Tú ya eras maestra en educación especial? Sí, yo estaba jubilada, fui directora técnica de la Dirección General de Educación Especial. ¿En la Secretaría de Educación Pública? En la Secretaría de Educación Pública, y en la Normal de Especialización 15 años fui subdirectora técnica y catedrática también. Siempre estuve frente a grupo con los alumnos, imbuyéndoles este espíritu de servicio y este interés por las personas con discapacidad. Y ya jubilada, pues un grupo de personas que tenían grandes expectativas para con sus hijos, formamos Integración Down. Ellas te llamaron, tú no tenías ningún hijo con discapacidad intelectual, ellas te llamaron a ti porque conocían tu trayectoria como maestra. Sí, pero el nexo con discapacidad intelectual sí lo tenía. Y estuvimos con Hilaria Cárdenas, que es también socia fundadora, trabajando para constituir a Integración Down, que afortunadamente lo logramos. ¿En qué año fue esto? En 1998. Y estuvimos trabajando muchísimo, nos afiliamos a la Junta de Asistencia Privada, y de ahí grandes proyectos para obtener una casa propia de la institución. Afortunadamente todos nuestros proyectos los aceptaron. El arreglo de la casa, que fue es una casa muy grande, muy bonita, pero fue un trabajo conjuntos con padres de familia y con maestros. Y ¿iniciaron con cuántos jóvenes, niños o jóvenes con síndrome de Down? Niños. ¿De qué edades? Desde bebés. Empezamos con intervención temprana, después seguimos con preescolar, con primaria. Empezamos como con 8 niños, después fueron 10, y ya cuando yo dejé Integración eran 85 alumnos. Y estuvimos, te digo, al frente como directora general, trabajando arduamente en la difusión, la sensibilización, la capacitación a los maestros de primaria,
dábamos los sábados cursos para que ellos supieran cómo dirigir su enseñanza a estos niños. De ahí que surgió la inquietud de que yo publicara un trabajo que venía haciendo desde hace mucho, sobre cómo aprenden a leer y escribir, qué habilidades de pensamiento se tienen que reforzar, quiénes pueden aprender, quiénes pueden desarrollar otras habilidades, pero todos tener la oportunidad de comunicarse, ya sea gestualmente, verbalmente, gráficamente. Y entonces decidí elaborar el método integral de lectura-escritura para apoyar a estos niños. Teníamos una obra de teatro que se llama Un Nuevo Amigo, muy interesante, y esa obra de teatro nos servía para sensibilizar y para dar pláticas a los maestros. Entonces, ese fue el contacto en donde me decían: maestro, está muy bien la obra de teatro, ahora queremos que venga y nos dé un taller. Y combinaba yo la presentación de la obra de teatro, daba un taller y dejábamos sembrada la inquietud tanto a padres de familia como a maestros sobre las oportunidades que tienen los alumnos para aprender a leer y escribir, y sobre la necesidad de que los integraran a la escuela primaria. Y esto a nivel nacional, en todos los Sí. espacios públicos y privados donde se da atención especializada a niños con síndrome de Down o cualquier otra discapacidad intelectual. Pero luego, ¿qué pasó, Leti, que te saliste de Fundación Integración Down? Bueno, porque hay que cerrar ciclos y hay que cerrar una etapa, y entonces no era muy aceptable que asociaran Integración Down con Leticia Valdespino, porque pues Integración Down somos muchos. Lo que sucede es que como a mí me conocían en muchas partes, porque fui maestra de muchos maestros que están en los estados, entonces sí, y además... Pero eso favorecía a Fundación Claro. Integración Down, la favorecía, tu presencia, tu nombre, tu experiencia, tu trayectoria. Más bien, ¿qué buscabas tú en la vida? Aprovechando que Anunciación TV no solo indaga en las obras altruistas a nivel institucional, sino también en la persona humana y en todo, pues, esa vida interior que nos va moviendo a tomar decisiones a lo largo del camino, Sí. Ya sea para crecer uno o para ir a compartirse con otros, ¿no? Y para crecer con los demás también, ellos te hacen crecer. Pero pienso que ¿Qué fue cada realmente etapa- lo que te hizo? Exacto, vamos. Hay etapas en donde dice uno, bueno, creo que es el momento de desprenderme y de dar oportunidad a otras personas para que pues también hagan crecer a la institución. No creas que fue muy bien aceptado por el patronato, sí, por los directivos, sí, qué bueno que yo me fuera, pero por Los beneficiarios, ¿no? no, Porque, los pues, papás estuvieron, Claro. tuvimos que hablar con ellos y convencerlos de que era otra etapa y que sus chicos, que ya eran jóvenes, necesitaban otra oportunidad. ¿Y ahora qué haces? ¿Viajas mucho dando tus cursos Sí, a mira, profesores? estoy participando en varios proyectos. Participé en un diplomado de la Universidad de Estudios Superiores, de un diplomado de inclusión educativa. Después me han llamado de diferentes estados. En noviembre estuve en Villahermosa, voy pronto a Tepic, Nayarit, y también participo en un módulo de un diplomado que promueve la Universidad La Salle con la Junta de Asistencia Privada, también sobre inclusión educativa. Y esto va a ser por línea, así que son mis asomos a la tecnología. Y después di otro curso en Guanajuato, en San Miguel Allende, y la coordinadora me pidió que les hiciera un manual para diferenciar problemas de aprendizaje y discapacidad intelectual y darles herramientas a los maestros. Entonces sobre eso estuve trabajando. También el CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento de la Educación, nos pidió guías para los instructores que están en el medio rural. Me decía un instructor, es que a nuestro medio solo llegan la Coca-Cola y las papas Sabritas, y los instructores de CONAFE. Fue una experiencia grandiosa porque veías a los jóvenes ávidos de dar, no muy teóricos, pero sí muy prácticos,
y reunimos a un grupo de maestras muy importante para hacerles 5 guías de inclusión al programa de inclusión educativa de CONAFE. Entonces una fue guía para los niños con discapacidad intelectual, que ahí encajan los de síndrome de Down. Una guía para niños ciegos, una guía para niños sordos, una guía para problemas de aprendizaje y otra para problemas de conducta. Y lo interesante es que nosotros impartíamos el curso a los coordinadores a nivel nacional de CONAFE. ¿Qué es CONAFE, las siglas? Es el Consejo Nacional de Fomento a la Educación. Y en ese entonces la licenciada Josefina Lovera Gracida era la coordinadora de este programa de inclusión educativa, que a nosotros nos emocionó mucho porque es llevarles a los niños que están marginados, que son grupos vulnerables, la oportunidad de crecer como personas. Y a los instructores son jóvenes de secundaria y de prepa, y CONAFE les da como pago la oportunidad de seguir sus estudios. Y hubo quien terminó la prepa y siguió con psicología y me decía, no maestra, es que esto nos ha enriquecido tanto que no lo podemos dejar. ¿Y esta experiencia no se puede reproducir nuevamente? Que vayas otra vez a una siguiente generación de jovencitos que están trabajando como profesores en CONAFE, en las zonas rurales, para que vivan este aprendizaje y lo apliquen durante la enseñanza que dan a los niños de todo tipo, porque en las zonas rurales también hay niños con discapacidades diversas, sí. ¿no? Sí, pero ahora ya hay cambio de autoridades y sería cuestión de ellos de saber si les interesa proseguir. Las guías están en la página de CONAFE. Ajá. Aparecen ahí las guías, que eso me parece bueno. Ah, qué bueno. Entonces los directivos deben promover que sus jovencitos maestros, sus maestros jovencitos, las practiquen, ¿no? Las estudien y las apliquen. Vamos a un corte y seguimos platicando porque me interesa mucho que Leticia Valdespino, que es profesora de toda la vida, registrada oficialmente en la buena Secretaría de Educación Pública en aquellos tiempos, cuando todavía todo estaba en orden, ¿cómo lo siente ahora este ambiente político que se vive pues desde la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, marchas, manifestaciones, inconformidades, oposiciones a las 3 leyes secundarias que integran un primer paso de lo que esperamos sea finalmente una buena reforma educativa, siempre y cuando tienda al respeto a la cultura nacional? No sabemos si está respetando y abrazando los principios y valores del mexicano o está proponiendo educar a los jóvenes para ponérselos en charola de plata a una cultura extranjera. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV platicando con Leticia Valdespino y ahora vamos con una pregunta fuerte, Leti. Yo quiero que nos platiques sobre la reforma educativa, tu sentir frente a estas tres leyes secundarias, les llaman, ¿no? Que tiene que ver con el Instituto de Evaluación de la Educación, que tiene que ver con, bueno, tú platícanos, tú eres la experta y le vas siguiendo pero al detalle a esta historia, y también las reacciones y acciones de los dos grupos tan fuertes como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores. Mira, Tere, yo creo que, bueno, dentro del programa de educación básica se han hecho cosas muy, muy importantes para los alumnos con alguna discapacidad. Se hizo el programa de integración educativa, bien entendido por los que quisieran superarse, mal entendido por los que sintieron que había una restricción para ellos, porque había maestros del sindicato que le decían a una maestra: ¿tú por qué admites 2 niños con discapacidad intelectual o con parálisis cerebral? Regrésales 5 que te den mucha guerra. Y entonces empezaron a concebir la reforma educativa como una acción de deterioro para sus intereses personales. A mí me tocó ir a diversos estados de la República en donde había cartelones que decían repudio a la reforma educativa, y yo les decía a las mamás: a ver, ¿a mí me repudia? No, ¿por qué? Porque no la conocemos. Conózcanme, si yo me porto mal con ustedes tienen razón, si no, no. Pero ¿por qué la repudian si no saben cuál va a ser el destino de sus hijos? Pues es que nos costó mucho trabajo encontrar una escuela de educación especial, y esos maestros que están ahí nos dicen que va a desaparecer educación especial. Cuando no hay información, la gente especula mucho, y desafortunadamente en nuestro país hay mucha gente mal informada que es motivo de manipulación, fácilmente la convence. La reforma educativa, no crees que es una reforma de hace 1 año o 2 años, se ha trabajado mucho con un equipo técnico de alta calidad. Se tiene que estudiar, se tiene que trabajar, se tiene que leer, saber cómo están los programas, pero bueno, hay un grupo de personas que se dedicó a ver si había faltas de ortografía, comas, y entonces han hecho una gran noticia de que tiene errores garrafales, y si a uno que le gusta leer encuentras en muchos libros alguna omisión, alguna sustitución, que son errores que a veces no son responsabilidad de quien hizo el sustento teórico. Hay la prueba enlace que está sustentada en la prueba PISA, que es un documento excelente, que tiene una filosofía muy interesante, pero que necesita maestros de vocación, necesita maestros de entrega, de estudio, de superación, de hacer trabajo con los niños. Es mucho trabajo. Entonces, esa característica desafortunadamente no la tienen sobre todo los maestros de la CENTE. Y cuando no sabes... ¿De la qué, perdón? De la CENTE. De la coordinadora, ¿te refieres? De la coordinadora nacional. Sí. Entonces, pues ahí cuando los escuches hablar dices, bueno, ¿qué tanto habrá de vocación, de sintaxis, de pragmática, de estos aspectos del lenguaje que nos hacen entender las cosas y poder expresarlas bien? Y este manejo que hacen indebido de quienes participan en los meetings, en los paros, van a tener acceso a un puesto directivo, a ser directora o a ser supervisora. Mientras más puntos acumules para ascender,
participando en todas las manifestaciones que hacen, más oportunidad de ascenso tienes. Entonces, yo tenía algunas maestras conocidas donde daba un taller y me decían, maestra, yo mejor me voy a ir al DF, voy a tomar una maestría o voy a hacer algo, porque si me quedo aquí me están acosando, que por qué no participo, nos ponían a hacer las mantas, y es un acoso terrible, sobre todo en Oaxaca. Alguna vez en Oaxaca fui a dar un taller y me decían la coordinadora, espero que no tomen las instalaciones, maestra, porque cada día nos dan una sorpresa. Y es muy triste ver cómo desperdician esa oportunidad de tener a los niños vivos, alentarlos, promoverlos para darles más capacitación. Pero eso sí, los capacitan en las marchas, vamos a hacer un bloqueo, vamos a hacer un simulacro para cierre de escuelas. ¿Cómo es posible que una parte del CENTE quiera dar clases y la otra no? Y entonces los padres de familia toman las instalaciones, los otros van y los sacan, y son cosas terribles. Yo sé que la reforma educativa tiene aspectos administrativos muy importantes, porque las plazas son de los del sindicato. La venden. ¿Quién las vende? Los líderes sindicales. O venden la plaza o se la dan a quien acepte ir a una cena con tal líder o con tal coordinador. Entonces no se la ganan por méritos propios, por vocación, por decir con más horas de mi plaza o con mejor puesto voy a elevar la calidad de la educación de los demás. Tú ve a los líderes, a los manifestantes, y tienen un resentimiento tremendo que no los deja elevarse a otro nivel. Es agresión, ellos quieren que la reforma se eche para atrás, esa es su postura. Pero cuando han dicho vamos a demostrar que somos capaces de manejar todas las plazas del sindicato, cuando otorgan plazas no se las dan al que esté más apto, se la dan al que esté más pegado a un líder sindical. Pero ahora la reforma educativa tiene candados para que eso no ocurra y eso es lo que les disgusta. Claro, sí, es algo muy serio porque se les va el poder de las manos. Y hay muchos estados, Morelia, Oaxaca, Acapulco, que tienen ese poder de elegir a quien vaya a ser un directivo, y entonces ese directivo se siente comprometido con el que le dio. Siempre el que da espera que al que le dio le reditúen algún favor. Yo he tenido experiencias muy duras con el sindicato desde que estaba de directiva. ¿Tú formaste parte del sindicato? Alguna vez cuando estuve en la normal de especialización formaba parte, pero después tuve que renunciar porque era establecer exámenes de oposición para obtener una plaza, y el resto del sindicato no quería, ¿no? Que como es amigo de o viene recomendado por tal persona, hay que darle más horas. Y es un deterioro de la moral del maestro muy serio. Es decir, que a ti lo que te disgustó del sindicato es que no respetaban ese reglamento de hacer exámenes de oposición, sino que se la daban por conveniencia a quien viniera por palancas, ¿no? Y eso te disgustó, sí, tanto que tuviste que renunciar y te quedaste como personal de confianza en la Secretaría de Educación Pública. Y como directora técnica, y ahí me enfrenté mucho al sindicato, porque no sería, y tuvimos problemas, y después en la dirección general, con el programa de integración educativa, el sindicato fue el primero que se opuso. ¿Cuántos años estuviste en la SEP? Estuve en la SEP 20 años. 20 años. ¿Cuántos de estos años estuviste sindicalizada? Pues todos, porque nos quitaban una cuota mensual y todos estamos sindicalizados, pero dentro de ese sindicato hay diferentes delegaciones. Hay quienes sí trabajan, sí, de veras, cuando doy cursos en los estados, digo, esto me reivindica como maestro porque encuentro
personas entregadas que trabajan en municipios alejados de la ciudad, que dan todo porque sus alumnos avancen, son gente ávida de conocimiento. El curso era por la mañana y en la tarde me decían, maestra, ¿puedo presentarle unos 2 casos que no puedo con ellos? Y se quedaban los maestros y dábamos alternativas. En verdad sí hay maestros muy dignos, muy admirables, pero los líderes sindicales los tienen ahorcados. Bueno, vamos a un corte y ahora vamos a platicar, ya nos diste tu visión de las cosas hoy y bueno, es interesante, por lo pronto escucharte hablar bien de la reforma educativa y de por qué es que incomoda a algunos de los maestros, es porque pues, nos hace sentir confianza hacia la reforma educativa. Tú sí estás del lado de la reforma educativa. Sí, sí, claro. Hay algunas críticas, sí es cierto, pero son críticas constructivas. Tú no tienes que encontrar errores y destruir a quien lo hizo porque hay un error, sino establecer un diálogo y cambiar argumentos y entonces el argumento más sólido se queda. Y yo tuve oportunidad de hablar con el equipo que estaba trabajando y me decían, a ver maestra, a ver, díganos, ¿qué es lo que no le parece? Qué bueno. Y entonces pudiste ayudar a pulirlo, ¿no? Esa es la actitud que esperamos de todos los maestros en México. La reforma educativa sí es necesaria. Otra pregunta que me importa muchísimo, hay una de las críticas, que es la que más duele, que atenta contra la cultura nacional, que pone en charola de plata el corazón de los niños, de los estudiantes, niños y jóvenes, para que cedan muy fácilmente a este sistema económico neoliberal y a los intereses de Estados Unidos. ¿Es cierto o es falso? No, es falso. Ellos están atentando ahorita contra la cultura nacional, contra los niños, porque los están malformando. Vas a hacer una manifestación, ¿cómo la tienes que hacer? El rumbo lo da el maestro, te lo da un papel, y no es cierto. Esos son argumentos que sacan, no puedo decir nombres porque a lo mejor después me vetan. Bueno, muy bien. Te salvó la campana. Vamos a un corte y regresamos. Sí. Volvemos.
Continuamos en Anunciación TV y aunque es fascinante el tema de la política y nos encanta poder escuchar de viva voz de una profesora experimentada que ha vivido pues todos los bemoles dentro de la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, confrontado ahora con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que se opone a la reforma educativa y las 3 leyes secundarias. Bueno, Leticia Valdespino es un tesoro escondido, bueno, ni tan escondido porque viaja por todo el país llevando su curso para la integración educativa, pero es lindo escucharla. Sin embargo, vamos a algo más importante. Nosotros sí queremos que haya una reforma educativa que vaya dando los pasos necesarios para elevar el nivel de conocimiento y de formación humana de los niños, jóvenes y adultos que integramos esta nación mexicana, y parte de esto es esto de la inclusión educativa. En la medida que se logre que el 10% de la población estudiantil sean personas con discapacidad bien integrados a los ambientes escolares, pues vamos a tener una sociedad más sana psicológicamente, porque la convivencia con personas con discapacidad nos ayuda a todos a armonizar nuestro ser. Es impresionante cómo el mejor curso de desarrollo humano implícito es integrar pues a cualquier ambiente académico o laboral a una persona con discapacidad, que en nuestra relación con ellos pues nosotros nos volvemos mejores personas. Eso está probadísimo, ¿no? Leticia Valdespino, platícanos del método integral para la adquisición de la lectura y escritura en niños con discapacidad intelectual, el programa de integración educativa, los principios de una experiencia educativa, la obra de teatro Un Nuevo Amigo, todo platícanos, por favor, porque esta es tu aportación a México. Es tu tesoro. Sí, mira, y me siento muy afortunada de poderlo compartir, porque el método de lectura-escritura está fundamentado no en que forzosamente los niños tienen que leer y escribir, sino que tienen que desarrollar habilidades de pensamiento que les permitan resolver situaciones de la vida diaria. Hay quienes sí van a aprender a leer y escribir, hay quienes se les va a dificultar mucho y hay quienes apenas se pueden asomar, dependiendo de su nivel cognitivo, de su posibilidad. Pero todos deben de tener oportunidad de tener contacto con lo escrito, con el texto escrito, ya sea con imágenes, con letras. Y todos deben de entender que hay otra forma de comunicación. No solamente la verbal, está la gestual, está la de señas, porque hay muchos niños que se expresan con señas y hay otros niños que sí tienen habla articulada. Entonces el método trabaja con todos los niveles y tiene ciertas etapas, no para seguirlas rigurosamente, sino para seguirlas de acuerdo a cómo avanzan los niños, y el que tiene posibilidades de adquirir este sistema lingüístico, pues adelante, se le dan todas las herramientas. El que medianamente puede, de todos modos se les dan las herramientas, y lo importante es que ellos piensen, que creen un pensamiento estratégico que les pueda permitir resolver problemas de la vida cotidiana. Y hay otros que a lo mejor a través del dibujo, de señas, se expresan, pero lo importante es que ellos comuniquen y se sientan escuchados. Esto, supe he escuchado de los terapeutas del lenguaje, que una clave muy importante para lograr ser un buen terapeuta del lenguaje, hacer que un niño que hable, que tiene dificultad para hablar, que hable, tiene que ver con la afectividad. Entonces, ese niño puede ser que pasan años sin hablar, ya sea porque tiene autismo o tiene alguna otra problemática neurológica, pero sobre todo tiene que ver con la afectividad. Si no se siente bienvenido en el mundo familiar, sí, no le interesa sacar lo que hay en el corazón. Familiar y escolar, ¿eh? Ajá. Porque hay que darles esa calidez a los niños para que sientan que pueden aprovechar lo que se les está dando para comunicarle al otro, no solamente que se quede para ellos, pero también del otro recibir comunicación. Yo tengo una experiencia muy grata de un joven de 18 años que no tiene habla articulada, pero se comunica y le entendemos también.
Y alguna vez pedí un detective para saber quién había hecho una travesura y me dijo yo. Y con señas me dijo así, siéntate, espérame, voy a ver. Y cuando regresó con la solución me dijo, no tache, regaño. Y bueno, fue a todos los salones a ver quién tenía tierra en las manos porque habían quitado un ladrillo y con ese rayaron. Y lo encontró, y ese es un pensamiento estratégico. ¿Para qué le servía el habla articulada? ¡Qué maravilloso! Resultó todo un detective. Y además, solidario con sus compañeros, porque me decía, no, tache, no, así como diciendo, te digo, pero no lo castigues. Ajá. Habla con él, habla, míralo, óyelo, y aprenden y crean sus propias señas. Hay quienes sí tienen un lenguaje muy bien estructurado y ellos pues avanzan todavía más. Y entonces cuando hablas de lectura y escritura, porque dice método integral para la adquisición de la lectura y escritura, te estás refiriendo no solamente a lo que nosotros conocemos como lectura y escritura, sino saber leer el cuerpo, saber leer los gestos, sí, las señas, ¿no? Y saber escribir sí, con movimientos, ¿no? Sí. Sí. Es que es otro concepto de lectura y escritura. O sea, somos lienzo y pincel, podrías decir. Todas las personas somos lienzo y pincel. Sí. Y eso es lo que provocas en estos niños. Y el taller se llama La lectura y la escritura como herramientas para la inclusión. Entonces, no va dirigido a aplicar las etapas del método y que el niño las logre, sino va dirigido a sacar de ellos lo mejor y tener la posibilidad de poder desarrollar esas habilidades de anticipación, de predicción, que son tan importantes para resolver problemas cotidianos. Si tú anticipas qué va a suceder si el día está muy nublado, pues tomas tus previsiones. Ajá. Y si anticipas, bueno, aquí puede decir... Por ejemplo, con dibujos. Sí, y con los dibujos se expresan muchísimo. Y ahí ves un dibujo lleno de corazones, porque está expresando la alegría de vivir y de amar. No nos dice a quién ama, pero ahí está plasmado el corazón, que significa el amor, y en el centro su corazón también. En vez de ombligo, es su corazón. De verdad. En verdad que con estos chiquitos logras tantas cosas si tú piensas en ellos. No que los satanices porque van a ir a una escuela integrada y digas, la escuela integrada, pobrecitos niños, ¿cómo van a aprender? Pues van a aprender a lo mejor de diferente manera, pero todo ser humano tiene derecho al aprendizaje. Y a propósito de esto que tú llamas colegio integrado, dime, ¿qué prefieres? ¿Una escuela especializada que reciba única y exclusivamente niños con discapacidad intelectual, en este caso, o escuelas integradas donde haya en un ambiente de niños de desarrollo regular población con discapacidad intelectual? Una escuela integrada que tenga niños con discapacidad, pero que sea asesorada y capacitada con los maestros. Porque si nada más le damos al niño y la maestra quiere pedirle lo mismo que los otros chicos, no es posible. Ahora, hay niños que sí necesitan estar preparados en los CAM, en los centros de atención múltiple, o en una escuela especializada, pero ya que están preparados hay que buscar la manera de integrarlo, ya sea a la escuela, al trabajo, a la secundaria, a talleres. Hay un proyecto muy interesante en Querétaro de Francisco Teutli, donde los jóvenes están integrados en la UVM, en la universidad, y el director le dio un premio a Francisco, está encantado porque ha modificado la actitud de todos los alumnos, y no van a todas las clases, van a los talleres y después tienen sus grupos de encuentro, pero tienen muchas posibilidades de socializar y aprenden más de ellos. Nosotros recibíamos muchas mamás de los CAM, de los centros de atención múltiple, porque decían, es que está imitando a este niño que es sordo, que es ciego. Esa es una dificultad que tienen los CAM, que tienen integrados a todas las discapacidades,
y que de repente a la mamá pues no le gusta que esté con fulanito, porque dentro del grupo de discapacidad también hay discriminación. ¡Qué barbaridad! Entonces, increíble. sí. Entonces tenemos que seguir hablando de la discapacidad. Yo pensé que ya era prueba superada en México. No, sigue habiendo discriminación. Y necesitas capacitar y sensibilizar e informar. Si tú informas a una persona, le abres un horizonte muy grande y dice, pero si la malinformas, le cierra su pensamiento y entonces se vuelve obsesivo, terco, compulsivo. Muy bien. Bueno, pues te vamos a pedir que nos asegures la posibilidad de ir a dar capacitación a escuelas privadas, ¿sí? Sí, claro que Por sí. supuesto, no solo para escuelas de gobierno, también privadas. También privadas, y mira, he tenido experiencias muy interesantes en las privadas. Qué bueno, porque donde esté Leticia Valdespino va a haber una transformación en el ambiente de profesores y por supuesto, si la escuela se atreve, después de haber escuchado y recibido todas sus enseñanzas, si la escuela se atreve a abrir grupos integradores, pues van a ver que México va a ser otra historia. Sí. Muchísimas gracias por haber estado aquí. No, al contrario, muchas gracias a ti y espero que haya sembrado inquietud en algunos. Yo creo que sí. Tus datos han estado en pantalla, así que se comunicarán contigo organizaciones de la sociedad civil que son escuela, así como también instituciones privadas. Gracias. A ti, muchas gracias, Anunciación. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones. Aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación. Comunicación altruista. Participa en Facebook, Todo México Somos Hermanos, y síguenos en Twitter, @somos_hermanos.